nosotros tenemos a Faustina Hangling. Ella es Hola, licenciada en... Hola Faustina, gracias por estar. Les cuento un poco sobre ella. Ella es licenciada en Humanidades, especializada en lenguajes escénicos y narrativos, escritora y docente, formada en terapia Gestalt y corporal integrativa, acompaña procesos de cambio centrados en los sueños y narra su experiencia como madre de una niña con parálisis cerebral en su novela que se titula El amor era esto. Y también tenemos a Octavio García. Hola Octavio, gracias también por estar. Él es psicólogo especialista en psicología clínica, psicoanalista y psicoterapeuta, máster en psicoterapia grupal analítica y miembro y docente de Gradiva. Es profesor de sueños y miembro fundador de ATRE. Y ambos son colaboradores del Cercle de Conciencia en la formación transpersonal integrativa. Entonces, primero, agradecerles a ambos por estar aquí y por hacer uno más de estos encuentros que siempre son reveladores y enriquecedores. Y ahora sí, dicho esto, les cedo la palabra para iniciar con esta temática tan interesante. Bienvenidos y gracias. gracias. Bien, gracias Mariela. Pues vamos a empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. Voy a empezar yo mismo y después Faustina continuará un poquito ampliando una pequeña introducción sobre el tema. ¿m? Sobre el tema que básicamente son estas tres tipos de sueños. Sueños de cierre, sueños premonitorios y telepáticos. Los sueños son un ámbito excepcional de claridad, de significado, de comunicación, de entendimiento de las profundidades del ser humano. Son también un territorio muy especial de receptividad de información, ¿no? Y dos de los temas que tenemos, de los tipos, premonitorios y telepáticos, son especialmente significativos en ese sentido de ser un territorio de recepción de comunicación o de información. Los sueños premonitorios hacen referencia a la posibilidad de avisar o de expresar algún tipo de presentimiento de algo que va a ocurrir, ¿m? De una forma más directa o de una forma más aproximada, más clara o menos clara. Los sueños telepáticos son sueños donde se da una comunicación entre sujetos, ¿no? Donde hay una transmisión de información o hay una revelación de información de uno u otro sujeto al otro, por ejemplo. Y los sueños de cierre serían sueños característicos del contexto terapéutico donde se avanza en el proceso de elaboración de alguna temática interna que ha podido estar en conflicto, ¿no? Por ejemplo, los podemos ver en las series de sueños, ¿no? Pero como comentábamos antes con Faustina, la noción de cierre parecería que por momentos parece que algo se acabe, ¿no? Algo sea un final. Pero no nos vamos a tomar así, no los vamos a tomar con una perspectiva de un paso en el proceso, digamos, de desarrollo, ¿no? Porque entendemos que los sueños en todas sus dimensiones, en todos sus tipos, son la expresión del proceso de desarrollo y de crecimiento en la vida psíquica que es continuado. Estamos en realidad soñando siempre, soñamos las 24 horas del día, ¿no? Pero en la noche, con las luces de la conciencia vigélica se apagan, pues aparecen los sueños. En mayor o menor medida, siempre soñamos, no siempre recordamos. Bueno, yo creo que por mi parte, y Faustina, adelante, te doy la palabra. Bueno, gracias. Pues la verdad que creo que no hay mucho más que aportar a esta definición, que es muy clara. Sí, a lo mejor puedo insistir en el hecho de que, especialmente los sueños de cierre, que los has vinculado al proceso terapéutico, suceden también en la vida psíquica salvaje, es decir, aunque no estemos haciendo proceso terapéutico, vamos a tener probablemente noticias en los sueños de aspectos de nuestra vida que van encontrando o su resolución o una respuesta que puede ser parcial o más total. Es decir, los sueños de cierre son parte de la vida psíquica de las personas, ¿no? Y los sueños vienen a ser como una espía
en lo que estamos. Los otros dos tipos de sueños, premonitorios y telepáticos, lo que diría quizá es que solemos hablar de estos sueños como con cierto tono, ¿cómo decirlo?, de esoterismo, extrañeza, ¿no? Algo que es extraordinario y a lo mejor que solo algunos o que no son experiencias tan usuales. Mi percepción y no solo por la enorme bibliografía que hay sobre el onirismo o la importancia de los sueños, sino por lo que recojo en mi día a día como escritora, como terapeuta, como profe, como caminante de la calle, es que la gente tiene sueños premonitorios y sueños telepáticos bastante corrientemente. No es nada tan extraño. Entonces, parte de mi intento va a ser ir trayendo el trabajo con estos materiales a un ámbito, digamos, lúdico y didáctico, de aprendizaje, sacándole el tono de cosa rara. No sé si esto puede servir como aporte. Ujú. Ajá. En realidad, sabemos, el tema de los sueños es un tema amplísimo, muy extenso, muy reconocido, ¿no? Que a lo largo del siglo XX, en los últimos 100 o 120 años, ha ido adquiriendo una dimensión, una significación cada vez más grande. Pero como sabemos, los sueños han tenido relevancia, han sido trascendentales en la historia de la humanidad, ¿no? Los sueños en general, pero los sueños premonitorios, por ejemplo, han tenido lugares y han tenido una significación a veces en la historia bastante reconocida, bastante relevante, ¿no? Estaba pensando en dos ejemplos donde la premonición, bueno, o la posibilidad de premonición, o ya la posibilidad de discutir si eran premonitorios o no, y ya entramos un poquito en algunas cuestiones, vamos entrando en ello, ¿no? Pienso en dos sueños famosos, por ejemplo, el sueño de Abraham Lincoln, ¿no? Que tuvo 10 días después, perdón, 10 días antes de ser asesinado. 10 días antes, él se despierta un día por la noche, pasea por los salones de la Casa Blanca, llega a la sala este, encuentra allí un féretro y le pregunta a uno de los presentes que quién ha fallecido y le dicen que ha fallecido el presidente. Y el presidente era él. 10 días después, en un teatro, es asesinado. Entonces, las reflexiones, los posicionamientos respecto a la realidad de este sueño como premonitorio, ¿no? Pues son una posibilidad, ¿no? Pero no deja de ser también cierto que, que, que él había sufrido muchas amenazas de asesinato. Los presidentes en Estados Unidos a lo largo de la historia, pues ya sabemos cómo han sido las cosas, ¿no? Entonces él había sido amenazado de muerte y estaba bajo una enorme tensión. Con lo cual, bueno, no podemos saber con toda certeza si ese sueño fue una premonición, un sueño que realmente se adelantaba a los acontecimientos, o era la proyección, la expresión de sus angustias, de sus preocupaciones y de sus ansiedades, porque su vida podía estar en peligro. Quizás podríamos pensar que ambas cosas podían estar en juego. ¿Mm? Pero cuando alguien está sometido a una presión tan grande, a una amenaza tan grande, pues la posibilidad de que sueñe al respecto pues es algo posible, ¿no? Otro ejemplo, también famoso, es el del obispo Joseph Langi. Unas horas antes del asesinato del archiduque de Austria en Sarajevo, que fue uno de los acontecimientos que desencadenó la Primera Guerra Mundial, ¿no? El obispo soñó unas poquitas de horas antes que el archiduque era asesinado. Y soñó de una manera muy precisa de cómo se dieron los acontecimientos, ¿no? Solamente había una pequeña variación respecto a cuánta gente creo que hizo el intento de asesinato, pero el lugar, las características, cómo se dio, en qué condiciones, era muy preciso, ¿no? Podemos pensar lo mismo que comentábamos antes, que, que la situación era tensa y que por tanto es posible que la gente soñara al respecto. Pero a veces cuando hay una precisión tan detallada de algunos hechos, pues puede sugerirnos
que la capacidad perceptiva, la capacidad de abrirnos, ¿no?, a un campo de información que trasciende lo individual, ¿no?, y al que podemos tener acceso. Y el sueño es una condición excepcional de receptividad a una información que quizás puede estar, por decirlo así, bailando, flotando, circulando en dimensiones de la psique o de la conciencia humana, pues hace que es posible que eso emerja en un estado de receptividad, en un estado de apertura, en un estado tan excepcional como es el sueño. O sea que vemos que los sueños, y concretamente los sueños premonitorios, han jugado un papel en la historia, han estado presentes de muchas maneras. No se le escucha muy bien a Octavio. Ah, ¿no? No, están comentando en el chat. Vaya, voy a ponerme un poquito más cerca a ver si se me escucha mejor ahora, ¿puede ser? Un Quizás poquito sí. mejor, sí. ¿Sí? Bueno, pues estaré más cerca todo lo que pueda. Espero que se haya podido seguir más o menos lo que he ido comentando. Hostina, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres comentar? Y si quieres, recojo un poco lo que estás mencionando como, por una parte me parece interesante, bueno, hacer acuso de recibo, ¿no? De que en la historia ha habido sueños premonitorios que se han, digamos, clarificado como tales. Se ha sabido que aquello que se soñó sucedió. Después queda la duda, ¿no? De em, cómo, cómo funciona esta relación entre el psiquismo y la realidad que vivimos, ¿no? ¿Cómo es la relación? Y me da la impresión de que estás abriendo preguntas que ya podríamos empezar a señalar justamente en, por una parte, la diferenciación, ¿no?, de los fenómenos oníricos, qué está sucediendo, y por otra, realmente, cómo funciona la realidad. Con esto voy a lo siguiente, es decir, yo lo estoy relacionando con otro tipo de sueño premonitorio también y con una película en particular que os voy a citar, se llama Alas de mariposa, de Juanma Bajo Ulloa. Está en Netflix, es una película del 91, muy bonita, muy interesante, donde Silvia Munt, que es la protagonista, em, tiene una relación complicada con su hija. Vamos a resumirlo así. Y esa relación complicada con su hija parece, digamos, catalizarse en la complicación a partir de un sueño de la madre. Entonces, el sueño aparece en la película y la película en esto es muy hábil. Si bien el sueño aparece en un momento dado y en el centro de esa relación, aparece como parte de la vida psíquica de la madre, finalmente, realmente la relación se complica y mucho. Incluso hay una muerte, ¿no?, que es lo que el sueño de alguna manera mostraba. Entonces, esa película muestra, señala cómo es difícil definir en qué punto ese sueño es una premonición y no un elemento de catálisis, de creación de la realidad. Es decir, hasta qué punto ese sueño es una premonición o un elemento que hace que la realidad tome una determinada dirección, se encauce. Entonces, estaría siendo un sueño más relacionado con la profecía autocumplida, en el sentido que la madre, a partir de ese sueño, empieza a agigantar el miedo y a complicársele la relación con la hija. Entonces, en esta película vemos muy claro lo difícil que es categorizar y definir claramente los procesos oníricos y cómo nuestro psiquismo se relaciona con la realidad y hasta qué punto somos nosotros quienes generamos la realidad a partir de nuestro psiquismo, incluyendo sueños, o es una realidad que ya está predeterminada y que nosotros percibimos en sueños. No sé si me he explicado con esto, pero es como poner el asunto en el lugar de complejidad que le corresponde, porque es realmente cuando empezamos a ver sueños premonitorios surgen un montón de preguntas.
Interesante, me ha hecho pensar, Faustina, el impacto que tienen los sueños en nuestra vida, ¿no? No solamente los sueños como expresión de nuestra interioridad, sino también como, como el modo en que procesamos la experiencia, el modo en que vivimos en lo profundo de nosotros, cómo elaboramos nuestras vicisitudes, nuestras relaciones, los acontecimientos que nos viven o que vivimos, ¿no? Y cómo cuando alguien dice, no, no te preocupes, es solo un sueño, ¿no? Como rebajando la categoría de un sueño, como si un sueño no fuera una experiencia mayor, ¿no? Un sueño puede transformar la vida de un sujeto, la vida de una persona, ¿no? Un sueño puede tener un impacto en el acontecer vital, puede generar cambios, decisiones, puede permitir elaborar experiencias, puede ayudar a tomar decisiones, ¿no? Por tanto, la idea de que es solo un sueño es siempre una pena cuando alguien dice que es solo un sueño, ¿no? Eh, un sueño no es solo un sueño. Un sueño es un fragmento, una porción, una faceta, una parte de nuestro funcionamiento psicológico, de nuestra alma vista, digamos, en su más intensa expresión, ¿no? Los sueños son la manifestación y la expresión de aspectos de nosotros, muchas veces tremendamente pasionales, tremendamente intensos, donde estamos tremendamente vivos, ¿no? Y por tanto pueden tener un impacto grandioso. Cuando además pueden recoger información en relación con acontecimientos del exterior o pueden adelantarse a acontecimientos del exterior, ¿no? Pueden tener un impacto y pueden tener una dimensión muy significativa en la persona, ¿no? Antes comentábamos la importancia de confiar en ese sentido y de valorar esta cuestión, ¿no? ¿Quieres apuntar algo al respecto? Sí, sí, forma parte un poco, entiendo yo, de este intento en el que estamos, seguramente, por lo menos tú y yo, y seguramente algunos de los que nos están escuchando, que es el empezar a tomar la vida onúrica como un correlato significativo. No sabría si es, a ver, necesario otorgar ningún sentido específico, es decir, es difícil darle validez y valor específico a un sueño hasta que no ha pasado cierto tiempo. Con los sueños premonitorios es claro, porque hasta que el hecho no se concreta no nos damos cuenta de que ese sueño era premonitorio, pero incluso con otros tipos de sueños, con nuestra vida onírica en general, entiendo que es un espacio donde conviene mirar y conviene contemplar y estar a la escucha y estar abiertos y no conviene apresurarse a tomar conclusiones, ¿no? A sacar conclusiones, porque suele ser también un espacio, el espacio onírico, donde se interpenetran y conviven en niveles muy diversos y muy distintos. Entonces, sí, claro, interesante estar mirando ahí con esta apertura, con esta curiosidad y con esta prudencia y al mismo tiempo em, manteniendo una cierta distancia, ¿no? Frente a lo que sucede en el mundo onírico y además, finalmente, somos encarnados caminando por la calle mucho más, digamos, que durmiendo en la almohada, ¿no? Como que eh, en cierto sentido los sueños son. Creo que esto también a mí por lo menos me ayuda a orientarme hacia la concreción de la realidad, aun cuando en sueños puedo recibir o percibir muchísimas cosas, ¿no? Me hace pensar en esto, una cuestión muy interesante en cuanto a los niveles, ¿no? De significado que contiene un sueño, ¿no? Cuando hablamos de sueños de un tipo, parece que eso pudiera excluir que un sueño contiene muy diversos niveles de significado, ¿no? Y que un Sí, sueño puede tener un carácter, un elemento premonitorio, ¿no? Pero puede poner en juego factores telepáticos, puede poner en juego aspectos autobiográficos, ¿no? Puede estar expresando también una situación del momento.
Así que un sueño puede ser visto desde vértices, desde niveles, ¿no? Desde miradas diferentes, ¿no? Recuerdo que, no recuerdo, a ver, quién era quien lo decía. No sé si fue justamente Claudio Naranjo o fue Nana Snack, decía que un sueño podría ser un sueño profundamente trabajado, profundamente elaborado, profundamente explorado, podría ser toda la terapia que necesitamos. Es decir, que la cantidad de niveles de significación que podemos encontrar en un sueño nos permite incluso darle un sentido o encontrar contenidos en un momento determinado y al cabo de tiempo, ¿no? Volver a explorarlo, volver a trabajarlo, ¿no? De las mismas maneras o si realizamos modalidades diferentes de abordaje, ¿no? Además podemos encontrar otros niveles de significación, otros contenidos, otras honduras, otras profundidades que nos revelen nuevas facetas de nosotros mismos, de lo que estábamos viviendo, ¿no? O de lo que está por suceder. ¿Te parece que veamos un poquito más como matices, detalles de la experiencia del sueño premonitorio, como para ir a aspectos más específicos, ¿no? Del sueño premonitorio? Veamos que es un sueño donde yo veo, experimento, sé, conozco acontecimientos que van a tener lugar más adelante. Eso es un sueño premonitorio. En mi sensibilidad, mi percepción es que por lo general, cuando hablamos de sueños premonitorios, tiene un cierto cariz negativo. Es decir, qué sé yo, si sueño que me toca la lotería y realmente después me toca la lotería, la palabra premonición tiene un cierto temblor, ¿verdad? Un cierto cariz, o al menos yo lo experimento así. Simplemente quería apuntar esto, que suele tener que ver con sueños de cosas negativas, accidentes, desvíos, pérdidas, catástrofes. Pueden suceder catástrofes en otro punto del planeta y lo estemos soñando nosotros en este punto del planeta. Puede suceder algo más adelante y lo estemos, y mucho más adelante y lo estemos soñando. Mi experiencia, tengo que decir como practicante, ¿no? De mi propia tarea con los sueños, individual, cotidiana, íntima, con la escritura de un cuaderno, es que si revisamos nuestra vida, por lo menos la mía, si yo reviso mi vida onírica en profundidad, voy hacia atrás y releo, suele haber muchos elementos predictivos. Es decir, voy a encontrar en mi registro onírico noticias de cosas que o bien se estaban incubando y después han tenido su tiempo de desarrollo, ¿no? en la realidad tangible, o bien estaban ya como semillas en el psiquismo y las he ido produciendo yo misma, o bien son percepciones intuitivas puras de cosas que están sucediendo en otro lugar, de las cuales yo no tengo manera de tener noticia y sin embargo en mi cuaderno aparecen. Y considero, claro que yo no puedo extrapolar completamente mi vida onírica a la vida de todos los demás, pero tampoco puedo ser tan rara ni tan diferente como para que mi vida sea una anomalía. Observando al detalle la vida onírica, vamos a detectar estas puntas de predictivas con mayor o menor desarrollo, pero que van apuntando como que esto está por venir o esto va a suceder o podría suceder. Luego, ¿cómo se entrelaza el psiquismo y la realidad después que tangible? Esto, bueno, pues podríamos abrir, supongo, muchas carpetas para dilucidar cómo funciona, ¿no? Esto como para sentar unas bases después, como profe, en mi caso, terapeuta, que se especializa en los sueños, me vienen a ver personitas a contarme muy a menudo que tienen sueños premonitorios. Suele haber en un taller sobre sueños por lo menos un 30% de personas hipersensibles que sí que
registran y tienen experiencias continuadas de hiperintuiciones. Entonces no es algo tan raro ni tan anómalo, es algo que es parte de nuestra vida psíquica y sensitiva, tenemos registro de ello. En el acompañamiento que yo hago y por mi propia experiencia, perdón, los sueños premonitorios, aparte de todas estas preguntas, ¿no?, que tienen que ver con la naturaleza de la realidad, de nuestra mente, de la conciencia, del tiempo y el espacio, aparte de estas preguntas, producen un cierto impacto en la persona. Es decir, el día que yo tengo un sueño premonitorio, veo que algo va a suceder y pongamos que ese algo que yo veo que va a suceder es nefasto, es un accidente, una pérdida, una mala solución, un conflicto, una guerra en el otro punto del planeta. Cuando yo tengo noticias de algo y soy consciente de ello en ese momento mismo, ese mismo día, y no actúo, ¿m? Después, quizá en un contexto de acompañamiento terapéutico, vamos a tener que hacer un trabajo, digamos, de colocar esa experiencia que puede generar culpa, por no haber evitado que sucediera eso que sabíamos que iba a suceder. Podemos tener que trabajar el miedo, puede ser que la persona creyendo que todo lo que sueña, especialmente si es malo, es pura predicción, va a quedar paralizada o ¿no? Atemorizada, mm, como sobreestimulada por este hecho de saberse capaz de ver cosas antes de que sucedan, ¿no? Entonces, en el contexto terapéutico o docente, podemos acompañar a la persona a colocar experiencias de las cuales no estamos acostumbrados, de las cuales nuestra cultura no nos brinda alfabeto, herramientas ni estructura cognitiva para colocarlas, en algo posible y transitable. Y en terapia o en un contexto docente vamos a poder ayudar a la persona a que pueda colocar esa experiencia, las emociones derivadas y el sentido, que le damos, porque por lo general son experiencias que, como hemos apuntado al principio, están un poco cubiertas con el velo del el esoterismo brujeril. Es algo que no se considera en las escuelas. No enseñamos a nuestros hijos a soñar, ¿no?, y a escuchar sus sueños, no los compartimos. Entonces, este tipo de experiencias pueden generar miedo, pueden generar culpa, pueden generar vergüenza, ¿m?, por sentirse un bicho raro, por sentirse algo raro y sobre todo esta desorientación por yo no tener una cultura a mi alrededor, un contexto que me ayude a colocar estas experiencias en un campo, digamos, cognitivo de sentido, que no sea el de la locura o el de la rareza. No sé si hasta aquí, Octavio, pues, he dicho algo que puede ayudar a seguir caminando. Pensaba en el detalle que hacía referencia respecto a la posibilidad de poder observar en los sueños, ¿no? Para eso hace falta, pues lo que tú apuntabas, un diario de sueños, ¿no? Ujú. Cuando uno quiere explorar los sueños con profundidad, necesita un diario para poder tener un recorrido, ¿no? Y para poder observar estos aspectos que a veces solamente se pueden ver a posteriori, ¿no? Recuerdo a Robert Moss, con quien hice un recorrido de formación, ¿no?, que tiene toda una escuela de trabajo y que tú, como estábamos antes, también conoces. Tiene toda una escuela de formación que se llama Ensoñación Activa, eh, que mencionaba la importancia de siempre preguntarse cuando uno recuerda un sueño, si algo de lo que aparece en el sueño podría cumplirse. Ay, no sé qué hacer más para que me escuchéis. Me pongo más cerquita, a ver si es posible, a ver si se oye ahora. Igual Sí, proyectando un poquito más la voz. un poco más, no sé qué hacer. Eh, es que no es mi ordenador, se ha estropeado mi ordenador, me he quedado sin el ordenador y estoy haciendo lo que es posible. Bueno, decía sobre la importancia en ese sentido, ¿no? Y se me ocurre ilustrar el tema
de la premonición, con un acontecimiento, con un hecho histórico que ocurrió, ¿no? Para también un poquito ir de la experiencia personal a una experiencia un poco más social y más de mayor, de otra amplitud, ¿no? Una situación asombrosa que sucedió en Gran Bretaña el 21 de octubre del año 66. Fue un hecho conocido en el mundo. En el pequeño pueblo minero galés de Aberfan, una montaña de carbón se desprende y se precipita como una avalancha, sepultando a una escuela con más de 140 personas. La mayoría de ellos eran niños. Entonces, resulta que una de las niñas fallecidas, con nombre y apellidos de 9 años, le había contado a su madre, el día anterior a la tragedia, un sueño extraño. Dice el sueño, mientras se dirige a la escuela, se da cuenta de que ésta ha desaparecido. Una masa negra la ha sepultado. Las noches anteriores, otras personas tienen sueños con premoniciones de desastres. Una mujer sueña que una montaña se derrumba mientras un niño corre entre gritos desgarradores. La prensa de la época lanzó una campaña investigadora sobre las premoniciones del desastre, ¿no? Y un psiquiatra, el doctor Joseph Barker, un psiquiatra londinense, se encargó de realizar la encuesta después del suceso y rechazó muchos relatos, pero consideró que unos 60 relatos de sueños podían ser auténticos y dignos de crédito. Barker creó, a partir de ese acontecimiento, la British Premonitions Bureau, con la finalidad de prevenir desastres. Estuvo abierta durante 18 meses con algunos pocos aciertos y una mayoría sin resultados, pero fue un intento particular de tratar de recoger el potencial del sueño para adelantarse a acontecimientos, ¿no? Es decir, fue un intento promovido por un desastre social, ¿no? Y la evidencia de que había mucha gente que había soñado y algunas de los sueños o de esas aportaciones podían tener validez, se descartaron muchas otras, ¿no? Porque, bueno, puede haber muchas cuestiones que se pongan en juego, ¿no? Una vez ya se ha dado el acontecimiento, la fama, el prestigio, los ajustes con la realidad, es decir, diferentes cuestiones, ¿no? Fueron descartando muchos de ellos, pero quedaron una cantidad significativa, lo cual nos sugiere, ¿no? Que, como tú apuntabas, pues es posible que la premonición esté mucho más presente de lo que somos conscientes y somos muy poco conscientes porque tenemos muy poca educación, porque la humanidad se ha desligado mucho de las profundidades de su ser y el mundo onírico, ¿no? Hoy por hoy, pues está muchas veces sujeto a esa simplificación de es simplemente un sueño, no tiene importancia, no le hagas caso, ¿no? Y hay pocos espacios, aunque, como íbamos comentando hace un rato, pues cada vez va habiendo más, ¿no? Donde más seres humanos van tratando de sintonizar con su interioridad y hacerse receptivos a los mensajes, a los contenidos, a las revelaciones y a los potenciales inmensos del mundo onírico. Sí, en relación a este hallazgo, bueno, la recogida de este psiquiatra, ¿no? De una oleada de sueños premonitorios, me hace pensar, sobre todo los sueños premonitorios en relación a poblaciones lejanas, catástrofes, guerras, cosas que están sucediendo lejos, digamos, de la realidad individual de esa personita que lo sueña. Y te lo comentaba antes que yo, bueno, por un lado, como gestaltista, considero que los sueños tienen tres funciones fundamentales y una de ellas es la autorregulación organísmica, o sea que son, digamos, como brújulas de 1000 patas que el humano tiene para orientarse en relación al entorno y de alguna manera salvar la vida, potenciar la propia vida y desarrollarla. Para mí el sueño es parte de ese mecanismo biológico de autorregulación.
Y así es como yo lo veo. Y si esto lo traslado a, a la vida social, entendiendo que somos mamíferos grupales, ¿verdad? Que como individuos no existimos, existimos como grupo. Y entiendo entonces esta función de autorregulación organísmica también en tanto especie encuentra su manifestación desde este prisma gestáltico combinado con la idea de la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake, que es básicamente la señalación de que distintos grupos de primates suelen estar, digamos, en un estadio similar o simultáneo de desarrollo. Entonces, este tipo de ideas de que como partículas, como individuos, parte de una especie, parte de un grupo más amplio, podemos estar resonando y manifestando aquello que sucede en otro lugar del globo, pero a nuestra especie. Y me extiendo también a otras especies, porque perfectamente podríamos estar resonando con el dolor de la naturaleza en toda su amplitud. Y para mí es completamente plausible, y esto es lo que yo relevo en mi propio trabajo onírico y con las personas que acompaño, que muy a menudo lo personal pierde digamos, su clara frontera en los sueños, y empezamos a ver cómo somos interpenetrados por otros grupos humanos, por otras instancias de la naturaleza, y cómo en los sueños manifestamos cosas que están sucediendo en otro lugar porque somos parte de ese mismo cuerpo, no estamos escindidos. Y esto entronca también directamente, de alguna manera, con la idea de que, digamos, los sueños nos ponen de cara a la dimensión transpersonal, a la dimensión de que hay algo más grande que nosotros, y que no es solamente el yo pequeño, el ego o la personalidad la que sueña, sino que hay otras instancias que nos trascienden y que se manifiestan también a través de sueños. Eso es una forma también de encuadrar las experiencias de sueños premonitorios en grupo en relación a grandes catástrofes o algo así. Quizás en esto que vas apuntando entramos, el término interpenetración, ¿no? Sugiere también contacto, sugiere comunicación, ¿no? Y en ese sentido estaríamos también en el territorio del sueño telepático, ¿no? El sueño que recibe información, ¿no? De forma extrasensorial, eh, por supuesto también a través de la experiencia sensorial, ¿no? Pero con acontecimientos de los que el sujeto no tiene la más mínima noticia. El sueño como un territorio donde podemos recibir comunicaciones, ¿no? Comunicación de forma inconsciente, con acontecimientos que pueden estar ocurriendo en ese momento, ¿no? Si no han ocurrido en ese momento y vienen después, estaríamos más en el terreno de la premonición, ¿no? En caso de que pudiéramos dar con ello propiamente, con el hecho de que es una auténtica premonición, pero a veces hay acontecimientos que están sucediendo en el momento en que estamos durmiendo, ¿no? En el momento en que estamos soñando, y el sueño se hace receptivo a ese canal de comunicación, ¿no? En realidad, con todo esto que estamos diciendo, hay una casuística enorme en el mundo. Hay muchos ejemplos, muchos sueños relatados, ¿no? De acontecimientos donde el sujeto, las personas soñantes, no tenían noticia, no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, puedo poner un ejemplito sencillo, breve. Un joven de 20 años dice: vi a un amigo mío morir. Hacía una semana que no lo veía. Al despertar, yo tenía un fuerte dolor en el abdomen y alta temperatura. Pocas horas después, recibí un llamado comunicándome que esa misma noche mi amigo había muerto de un disparo en el abdomen en la puerta de un bar. Es decir, que es posible que cuando estamos durmiendo, cuando estamos soñando, es como si el sueño fuera un territorio abierto, ¿no? Fuera un territorio, nuestros sentidos físicos, los 5 sentidos, los 6 desde la perspectiva budista, porque para el budismo, por ejemplo, la mente es el 6º sentido, ¿no? Receptivo a los objetos internos, a los objetos
del mundo interno, las experiencias interiores, ¿no? Experiencias del mundo mental, del mundo psíquico. Pero el mundo onírico podría ser como una especie de espacio abierto, ¿no? Donde podríamos recibir información y comunicación, especialmente de personas con las que tenemos un vínculo muy potente, ¿no? La comunicación telepática es característica de vínculos y de relaciones muy significativas, especialmente significativas. Puede ser muy significativa en los vínculos familiares, los vínculos padres e hijos, ¿no? Los vínculos entre amigos, como el ejemplo este que pongo, o como pueden ser los procesos terapéuticos, ¿no? Donde se dan experiencias telepáticas, donde el paciente, cliente, a veces sueña con contenidos y con información de la que no tenía la más mínima información consciente respecto a su terapeuta o su psicoanalista, ¿no? Y para los profesionales muchas veces siempre esto ha sido una cuestión un poco inquietante, un poco preocupante, y en muchos contextos es algo que se ha ocultado, porque claro, plantea cuestiones que rompen un poco con la separatividad entre los seres humanos, con la duda respecto a las comunicaciones extrasensoriales, con el hecho de que la distancia en términos de comunicación telepática, de comunicación, digamos, no sujeta a la distancia sensorial, eh, cuestiona, cuestiona nuestra relación con el mundo, nuestra comunicación, nuestra interacción, nuestras fronteras, nuestros límites, ¿no? Y nos abre a un campo de interacciones mucho más rico, mucho más diverso, ¿no? Y que conecta con, con perspectivas espirituales otras personales, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque hay una casuística muy, muy rica donde, bueno, pues se dan diferentes interacciones, ¿no? Comunicaciones entre paciente-cliente y psicoterapeuta, ¿no? Desde los dos lados, ¿no? Porque un psicoterapeuta o un analista puede tener un sueño, tenemos sueños con los pacientes, clientes, ¿no? Que muchas veces son reveladores, ¿no? Nos informan de comprensiones, de dimensiones de la conflictividad, de las dificultades de esa otra persona, ¿no? De formas que van más allá de la comprensión que tenemos conscientemente, ¿no? Y en sentido contrario, muchas veces, ¿no? Hay un reconocimiento de especialistas que han reportado, han informado de que en algunos casos, particularmente, pero no exclusivamente, con pacientes especialmente sensibles o especialmente traumatizados por experiencias de soledad, de pérdida, ¿no? Que hacen que hayan desarrollado una hipersensibilidad para poder conectarse con el otro de maneras a veces extrasensoriales y excepcionales, ¿no? Que ponen en juego capacidades que en realidad en sí mismas no son en sí mismas patológicas, ¿no? Al contrario, serían potenciales humanos, ¿no? Pero que muy frecuentemente no están desarrollados. Pero en algunas personas sí, y les permite ver, ¿no? Saber, eh, digamos, realidades de esa otra persona de las que no ha tenido la más mínima información ni conocimiento por vía consciente o sensorial, ¿no? Y esta es una cuestión enormemente interesante, porque también nos plantea el hecho de que la comunicación terapéutica no solamente se da a nivel sensorial, visual, auditivo, ¿no? Sino que se da también a nivel intuitivo y a niveles que van mucho más allá de lo que podemos pensar lógicamente, conscientemente y racionalmente, ¿no? Y estamos informados de la vida del otro en dimensiones de las que muchas veces no tenemos conciencia y a veces los sueños nos regalan informaciones excepcionales. Sí. Me encanta este tema de lo telepático también. En mi caso, yo como soñadora muy, muy prolífica, digamos, pues se me plantea lo primero como para aclarar y volver a recordar que en el onirismo, o sea, en la vida onírica,
un otro va a aparecer, ¿verdad? Aparecen constantemente figuras de otros y que por lo general están poblados de amigos, parientes, gente que conocemos, clientes, gente que no conocemos tan bien. Entonces, en este otro protagonista de nuestra vida onírica, es posible que estemos teniendo una percepción intuitiva de su realidad eh, psíquica, emocional o si de su situación y su problemática, que estemos entendiendo, comprendiendo, llegando al núcleo de su problema como terapeutas o como acompañantes o como profes o como amantes o como madre, que yo pueda soñar sobre mis hijos, qué es lo que les está pasando. Y ahí es probable que esté teniendo que ver este despliegue, ¿no?, de comprensión, de percepción con el catalizador y el vehículo que se abre a través del amor, del vínculo, con las personas. Sin embargo, en nuestra vida onírica, por propia experiencia, y cualquiera de vosotros que se mire un momento su cuaderno, va a ver también mucha otra cosa. En la vida onírica va a haber mucha proyección de aspectos no reconocidos en uno mismo que ponemos en nuestro vecino, en nuestro padre, en nuestra madre, en nuestro amigo. Va a haber proyección de deseos, por ejemplo, de fantasías exaltantes, digamos, si quieres, y va a haber también proyección de miedos, de terrores, de secretos. Es muy complicado llegar a saber en qué momento estoy proyectando y en qué momento estoy teniendo una intuición pura sobre esa persona. Y con esto, ahí está, digamos, la tarea nuestra de observación y apertura a la vez que de una escucha, digamos, prudente, ¿no? Prudente porque en mi experiencia, en el trabajo con los sueños telepáticos, con la experiencia de percibir aspectos de la vida de otra persona, como carácter impulsivo y emocional que soy y exaltada de los sueños, he compartido a menudo sueños que parecían revelar el mundo interno de esa otra persona, y por experiencia sé que esta revelación, este compartir, primero plantea la pregunta de quién es el sueño telepático. Si yo estoy soñando con la realidad de mi mejor amiga, ¿ese sueño me pertenece o le pertenece a ella? Plantea esta pregunta, plantea la responsabilidad a la hora de compartir los contenidos, la prudencia, la sensibilidad, porque ese compartir tanto puede hacer crecer la relación y ayudar a nuestra amiga como hacer, digamos, tener un impacto negativo en la ecología de la relación por distintos motivos, porque la persona se siente invadida, porque no está preparada para confrontarse con esa realidad que tú has visto en sueños, porque se juega un sentido del pudor, de la vergüenza, del juego de poder entre las dos personas, quien ve y quien es visto. Entonces, los sueños telepáticos para mí existen, son moneda corriente en las personas que se vinculan y muy a menudo en las personas que son sensibles. Ahora contaré una anécdota también. Pueden ser artistas, por ejemplo, personas sensibles. Y al mismo tiempo esto, plantean la necesidad de preguntarse, ¿es esto una percepción que radica en una intuición amorosa, abierta, o es esta una percepción que está siendo filtrada por mi mecanismo proyectivo, donde yo me deshago de aspectos que no estoy viendo en mí misma? Por lo menos estos dos extremos los tenemos que tener en cuenta, y seguramente hay matices en la experiencia de sueños aparentemente telepáticos que son muy ricos y que no tenemos tiempo ahora ni de explorar ni de agotar. Quería contar esto, y es que hace un mes más o menos me contactó un amigo que hace aproximadamente 7 años que no veo, con el cual no me escribo. Tengo una relación de amistad profunda con esa persona y me escribe el día que tiene un sueño sobre mi estado emocional y mi problemática de vida, que él
no conoce en principio, porque no he ido actualizándole, por lo menos yo, de mi vida. Ese mismo día me escribe y al día siguiente tiene un segundo sueño y al día siguiente un tercer sueño. Es decir, mi amigo desde Chile sueña mi vida emocional como una radiografía explícita, con matices y una explicación quirúrgica de cuál es mi problema, y me lo escribe por WhatsApp, un día tras otro, sueños enseguidilla. Era como si se En hubiera serio, abierto una carpeta. una serie. Se le abrió la carpeta de Faustina. Vale, es la primera vez que me pasa algo así tan fuerte con otra persona, que no soy yo la que tiene el sueño telepático, sino que yo soy protagonista de la clarividencia de un amigo, ¿no? Ajá. Para mí, digamos que en términos absolutos, el valor que tuvo esa expresión, además de ser una nueva, ¿no?, verificación de que realmente en sueños tenemos una especie de inteligencia tentacular, que penetra y absorbe y toma y da información en un organismo vivo del cual nosotros somos parte. Esta es mi forma de verlo, y esto para mí es una confirmación más de que mi amigo en otro lugar del planeta se preocupa por mí. Y por otra parte fue también una especie de un anuncio del amor, es decir, me siento amada por esta persona que me sueña en detalle en mis emociones hasta el punto de comprender mi padecimiento, comprender la esencia de mi problemática. En mi caso, como yo estoy pues bastante habituada al trabajo con los sueños y ni me escandalizo ni me dio vergüenza, todo lo contrario, me sentí parte, reconocida como hermana de esta persona. Pero es posible que en relaciones que están más mediatizadas por el miedo, por la competición, donde no estamos acostumbrados a mostrarnos desnuditos en lo emocional, un sueño telepático compartido pueda desequilibrar nuestra relación. Es simplemente como una especie de aviso a tener en cuenta, además sabiendo que podríamos estar proyectando y no estar percibiendo con la intuición pura. Entonces, como para tener en cuenta en un contexto terapéutico o de acompañamiento, para enriquecer las relaciones significativas y no bombardearlas, ¿no? Teniendo como tenemos tan poca educación sobre este tipo de materiales, que no sabemos cómo manejar. Ujú. Quizás podríamos mencionar algo un poquito sobre los sueños de cierre. Si quieres mencionar tú algo, y a lo mejor yo podría cerrar con otro ejemplo que justamente cuenta Robert Moss, que me parece muy potente y muy ilustrativo, y a lo mejor podemos abrir para las preguntas y para poder dialogar con los asistentes. Claro. Bueno, los sueños de cierre, a mí me venía esta expresión, que no es una expresión tan usual, ¿no? Se escucha hablar de sueños premonitorios o telepáticos, pero de sueños de cierre yo no lo he escuchado nunca. Sin embargo, tengo bastantes experiencias que para mí, comprensión de gestaltista sobre todo, son sueños de cierre, es decir, sueños que reflejan, dan noticia de un asunto que hasta la fecha estaba pendiente y encuentra su respuesta, su resolución, o al menos una orientación, una mirada, una expresión que señala a la resolución, que señala la posibilidad de la satisfacción de la necesidad que estaba pendiente. Estos son para mí los sueños de cierre. Yo los veo como sueños emparentados con los sueños de sanación. Creo que son también inevitables, como decía al principio, porque nuestros asuntos, lo sepamos o no, se van elaborando psíquicamente. Que contribuyamos activamente con un trabajo de sueños o no, los sueños hacen su trabajo. Y entonces creo que son simplemente pequeños frutos, ¿no? Donde esos
conflictos que podemos estar elaborando. Si vemos una serie de sueños probablemente que están dando seguimiento a un conflicto, vamos a ver cómo el conflicto muestra distintos vértices, aspectos, ¿no? Y vamos a ir pudiendo como enriquecer a muchos grados, a muchos niveles, desde muchos puntos de vista, la problemática. Cuando llega un sueño de cierre, es un sueño que da paz. Es un sueño que da paz, es un sueño que da respuesta, es un sueño que se siente como un clic en el cuerpo, como un ajuste. Entonces, suceden. No sé si quieres que cuente un ejemplo o quieres Bien. contar algo tú ahora. Bueno, pensaba en las series de sueños, ¿no? Y en los sueños de cierre como la culminación, no necesariamente como un final definitivo, no siempre necesariamente, ¿no? Pero una serie de sueños donde se puede percibir un proceso elaborativo, un proceso de desarrollo, ¿no? Esto en los sueños de duelo, ¿no? Los sueños donde una persona está elaborando un duelo y puede ir rescatando sueños del proceso de cómo va avanzando esa elaboración, se hace muy evidente, ¿no? El lugar que tiene la otra persona al inicio, cuál es la relación y cómo eso va transformándose progresivamente, ¿no? Hasta que quizás en un momento determinado, a veces hay como un último sueño en un momento determinado que podríamos tomar como un cierto sueño de cierre, ¿no? Porque Sí, digamos que culminaría a lo mejor no como una resolución definitiva. Al principio comentábamos que la noción de cierre parece que está cerrado y ya, portazo y se acabó, ¿no? Y quizás las cosas en la vida psíquica no suelen ser tan definitivas, ¿no? Bregamos toda la vida con algunos conflictos, ¿no? Y bueno, algunas cuestiones pueden irse cerrando y otras se van progresivamente cerrando y quizás no se cierran nunca del todo, ¿no? Pero en las series de sueños es muy interesante esta cuestión. sí. En relación a esto que comentas de que el cierre eh, no se debe tomar, ¿no?, como un carpetazo definitivo al asunto, que ya está finiquitado, sino como una ficha que encaja, ¿no? Como una pieza que encaja y como una orientación posible que quizá cuando el conflicto está más exacerbado y en su tirantez mayor no es visible, ¿no? En cambio, en esta eh, colocación es de paz, de armonía, de encuentro, de fines que se encuentran, ¿no? De cosas que se encajan. Aparece una dimensión de integración. Cuando decimos de cierre. Yo lo que quería en este sentido aportar al trabajo con los sueños de cierre, que pueden dar, digamos, respuesta a asuntos pendientes, es que desde mi punto de vista es importante que a esos sueños de cierre les demos espacio en la vigilia para ir trayendo esa posibilidad de encaje, esa posibilidad de cierre, de armonización, de resolución, ir ensanchando la posibilidad en la vigilia conscientemente, porque justamente los conflictos tienen vida propia y es posible que se olviden del cierre y vuelvan a emerger. Entonces, yo considero interesante darle mucho espacio a la integración de estos sueños, al cultivo del cierre, al cultivo de eso que el cierre nos muestra dentro de nuestra dimensión vigílica, consciente, y encontrando pues a lo mejor formas de honrar ese cierre, de prolongar, de diversificar las formas en que se expresa ese movimiento, de encaje, ¿no? De cierre, de cosa que finalmente, digamos que se encuentra, ¿no? Ujú. Esto es lo que me parecía interesante de aquí. No sé qué más decir. Bueno, pensaba esto, cómo con los sueños podemos tener como una ventana abierta al inconsciente, al mundo interno, ¿no? Y nos Sí, hablan del estado de la cuestión, ¿no? El estado de la situación, ¿no? Con una especie de radiografía. Un sueño a veces, los sueños son a veces como radiografías que pueden revelar niveles de significación y niveles de profundidad muy reveladores, ¿no? Si os parece, puedo leer este ejemplo de Robert Moss sobre un sueño muy impactante
justamente predictivo en un niño, y quizás pues damos la palabra y si alguien tiene preguntas y si no, continuamos nosotros dialogando. Ujú. Dice así, es un relato que le hizo su amiga, una amiga llamada Wanda, a Robert. ¿eh? Robert es un especialista en sueños con una trayectoria asombrosa, con muchos libros publicados, algunos en castellano, ¿no? Y con la creación de métodos, la implementación de técnicas y de instrumentos para trabajar con los sueños de orden psicochamánico muy rico y muy interesante, ¿no? Y dice así, aquí tenemos cómo me explicó Wanda la historia que sucedió en su hogar en el Mojave Valley del estado de Nueva York. Voy a acercarme todo lo que pueda para hablar fuerte. Mi hijo tenía algo más de 3 años y ya compartía grandes sueños. Me explicó que había soñado con los perros y que estaba muy asustado con el sueño, pero parecía incapaz de expresar por qué le atemorizaban tanto. En ese momento, en esa época me ofrecí en un momento determinado a llevar a mi marido en coche a su trabajo y conducir los aproximadamente 20 kilómetros desde nuestro hogar. En cuanto cerramos la puerta de casa, Evan, su hijo, empezó a gritar, ¡Los perros, los perros!, mientras me tiraba de las manos. Tuve que cogerle en brazos y le dije una y otra vez que no había perros. Conduje de vuelta a casa. Se volvió a repetir la misma escena. En ese momento estaba llorando el hijo, Evan, de forma tan histérica que apenas pude cogerle en mis brazos. Había llegado la hora de ir a recoger a mi marido. O sea, primero van para allá, llevan al marido, vuelven a casa y horas después vuelven para ir a recogerlo. Había llegado la hora de ir a recoger a mi marido. Una vez más, Evan estaba histérico. Cuando volvimos a casa con mi marido, Evan empezó a gritar. Cuando nos encontramos a solo unos metros del porche acristalado, escuché unos ladridos y gruñidos de lo más aterradores. Me giré en ese mismo instante y vi una jauría de perros salvajes que venían desde una ligera elevación situada a algunos metros de nuestra casa. Tiré literalmente a Evan hacia el interior del porche, gritando a mi marido para que cerrara la puerta del coche y permaneciera en su interior. Yo entré en el porche por los pelos y cerré la puerta de un portazo, golpeando a varios de los perros mientras saltaban para colarse en el porche. Varios de ellos se golpearon contra la puerta y las paredes antes de darse la vuelta y huir con la jauría. Llegado a este punto, mi hijo estaba completamente tranquilo. Me miró y me dijo, ¿los perros? Le contesté, sí, ya lo he captado. Espero que me hayáis podido seguir bien, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque además es un niño obviamente, podríamos decir, superdotado en cuanto a su receptividad, ¿no? O enormemente abierto, vamos a decir, ¿no? Enormemente receptivo eh, a quién sabe qué cosas, ¿no? En este caso, a algo que iba a ocurrir y de lo que él estaba asustado tiempo atrás y que se tranquiliza cuando el peligro ha pasado. Me parece un ejemplo potente, asombroso, ¿no? Eh, Venido muy de cerca de alguien que yo conocí, ¿no? Eh, y que es revelador de las posibilidades receptivas, ¿no? Y de captación que la conciencia o el inconsciente humano es capaz de recibir, ¿no? Y abrirse a dimensiones que a veces nos resultan difícilmente comprensibles. Si quieres comentar alguna cosita más, pues tienes, si no, ¿qué tal? Si abrimos y si alguien quiere preguntar, quieres hacer algún comentario. Bueno, digamos que yo desde mi punto de vista la has entroncado de nuevo un poco los sueños predictivos, ¿no? La premonición. Uh-huh.
Para mí lo más problemático en la premonición, que en mi propia experiencia ahora contaré algún ejemplo, es que la premonición en un cierto sentido es como la manifestación implacable del inexorable destino, ¿no? Como que suceden las cosas a pesar nuestro, incluso a pesar de que sepamos que van a suceder esas cosas. Esto es un aspecto que a mí me interesa mucho de la premonición y que no encuentro de difícil resolución. Pongo dos ejemplos personales, uno mucho más grave que el otro, pero digamos ambas premoniciones que no pude atender, que no supe atender y que han tenido consecuencias muy graves en mi vida, con las cuales yo lidio, ¿no? Hoy en día. La primera premonición existencial en mi vida importante fue la llegada de una hija con parálisis cerebral. Una llegada con parálisis cerebral que fue soñada durante el embarazo. Por supuesto, las noticias eran metafóricas, ¿no? No era directo, pero eran metafóricas de que algo de ese tipo estaba llegando. Fueron radicalmente honestas en el momento en que me puse de parto. Tuve imágenes claras de que algo no iba bien y sin embargo, justamente por esta dificultad, ¿no? De estar de frente a las cosas que suceden y no poder hacer nada, esos sueños que yo recibí no pude recibir. Es decir, los recibí, pero los eliminé o los borré al momento, al hacer contacto con las imágenes. Los relegué al inconsciente. Fue mucho después, o bueno, no mucho después, pero sí una semana después, con mi hija ya en la UCI, recogiendo notas de mis cuadernos de sueños y haciendo memoria, que me acordé de que había soñado tal cual el accidente, la lesión cerebral y todo eso, ¿no? Entonces, como qué sé yo, es señalar también una dimensión que es problemática, ¿no? Que es el estar frente a los acontecimientos, vivenciando los acontecimientos con, con un desfase de tiempo, pero que quizá ese desfase de tiempo es algo que nos cuesta entender porque estamos condicionados a pensar en un tiempo lineal, que es una construcción, que es una invención, y las cosas suceden en realidad mucho antes de que sucedan o ya están sucediendo. Es decir, no lo sé, pero me coloca a mí, por lo menos, frente a la dificultad de asumir la conciencia de cosas tremendas que están fuera de mi alcance, ¿no? Entonces ahí es un lugar donde creo que hay mecanismos también de la conciencia que nos protegen por la dificultad justamente de confrontar lo que es la vida, lo duro que puede ser, lo brutal que puede ser la vida con su contracara de la muerte, y que ahí probablemente preferimos no saber en muchos casos lo que Ujú, está pasando, y que eso ujú, también explica que algunas personas estén más abiertas que otras, ¿no? Que algunas personas tienen mayor, digamos, madurez, predisposición o entrenamiento para poder mirar a ciertas cosas que llegan con noticias porque están sucediendo, a nuestro alrededor. Otro sueño premonitorio menos grave fue, por ejemplo, levantarme a las 6 de la mañana escuchando las palabras Michael se cae, Michael es mi pareja, y que mi pareja se cayera a las 12 del mediodía con una pierna rota, me llamara por teléfono. Son premoniciones que, ay, claro, si yo leo, escucho Michael se cae y le prohíbo ir a esquiar ese día, pues me ahorro el accidente. Pero cómo se hace, ¿no? Cómo hacemos para frenar, condicionar, construir el destino y evitar daños, enfermedades, catástrofes, muertes, robos, desapariciones que pueden estar siendo anunciados, ¿no? Eh, Simplemente para colocar la pelota en un espacio de pregunta, de no saber, de limitación humana también, porque ujú, los sueños, si algo nos traen, también es la conciencia de lo pequeños que somos, de lo ujú, poco que sabemos, aun cuando nos den chispas, ¿verdad?, de dimensiones que son increíblemente
magníficas para nuestra realidad de personitas. Mira, Esto diría... sí, sí, ¿quieres comentar No, algo más? ya está, ya está, ya está. Gracias por compartirnos algo tan personal, ¿no? Y por el dilema que describes, ¿no? Porque frente a los sueños, no sabemos muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces nos soñamos que alguien muere y en Ujú, realidad ese morir en el sueño no hace a ninguna realidad necesariamente externa, ¿no? Sino que hace a una realidad interna, a que algo puede estar muriendo en nosotros o la significación que la muerte pueda tener para nuestra interioridad, para nosotros particularmente, ¿no? No es mm, igual para todo el mundo, ¿no? Como la simbología, aunque hay algunos símbolos universales en los sueños, la simbología esencialmente es individual, ¿no? La amplificación que en el mundo junguiano se hace, ¿no? Es como un recurso posterior, ¿no? Una vez se ha trabajado con la simbología más individual, ¿no? Pero qué ujú, difícil, ¿no? Decidir si algo que está aconteciendo en un sueño, si algo que está apareciendo en un sueño puede dar cuenta de una realidad posible, predictiva, o simplemente es una proyección, es una representación simbólica y hay que tomarlo en ese sentido, ¿no? Y ahí mm, nos encontramos con la limitación, con el no saber, con la inseguridad y con la fragilidad humana de la que tú estabas dando cuenta, ¿no? ujú. Mm. Yo me había apuntado esto mismo que tú estás diciendo con otras palabras para aportar, ¿no? Como una última clave de trabajo con los sueños, que los sueños mezclan literalidad con simbolismo, claridad con opacidad e intuición con proyección. Ajá. Teniendo un material tan híbrido, ¿verdad? Y siendo nosotros también canales tan multiniveles, qué difícil es poder decir, ¿no? Cuándo se trata de predicción, cuándo de proyección, cuándo es un símbolo, cuándo es literal, en fin, todo, cuándo estamos Hemos, viendo luz y cuándo estamos viendo sombra. claro, hemos de ser muy humildes, ¿no? Muy humildes frente a la complejidad del mundo onírico. Y Sí. por aquí Si les tenemos... parece, eso, si les parece, y para organizar el tiempo que nos queda, que son 10 minutos, hay 3 personas que tienen una pregunta. Comento que son 3 para organizar el tiempo. Venga. María Isabel pregunta, dice, me gustaría preguntarle a Octavio sobre un método para hacerle preguntas al sueño, y luego agrega, y luego un método para analizar el sueño. no he entendido la primera parte. Un método, el primer método que preguntaba, ¿qué era? Para hacerle preguntas al sueño. Ajá. Un método para hacerle preguntas al sueño y el segundo, un método para interpretar, para dar sentido, Analizar el sueño. analizar el sueño. A ver, una cosa que creo que hemos de diferenciar entre lo que es el trabajo que uno hace con un sueño, uno individualmente, que el trabajo que hace con un otro en un contexto terapéutico, con un otro cercano con quien comparte un sueño, con un grupo de trabajo con sueños, es decir, los contextos son diferentes, ¿no? Pero el sueño para poder dar de sí necesita transitar, viajar desde el sueño que es soñado al sueño que es recordado, al sueño que es escrito, al sueño que es hablado, al sueño que es desplegado y puesto a trabajar en algún contexto, ¿no? Pero hay muchas preguntas que podemos hacerle al sueño si hacemos este proceso, porque si hacemos este proceso, ¿no? Y compartimos, por ejemplo, el sueño, en el momento en que un sueño sale de nuestra interioridad, ya empieza a decirnos cosas que no nos las dice si no sale de nuestra interioridad. Ujú, Si dibujamos un sueño, el sueño empieza a revelar otras cosas. Si lo escribimos, empieza a revelar otros matices. Y si le hacemos preguntas, por ejemplo, y una de las primeras cosas que es muy interesante hacer con el sueño es ponerle un título. Es ponerle un título a un sueño. Robert, recuerdo que comentaba algo muy interesante. Hay que ponerle siempre un sueño, un título al sueño. El título de un sueño no tiene que ir más allá de una línea, de ninguna manera. Si es posible, mucho menos, porque es mucho más fácil recordar un sueño cuando le ponemos un título que cuando lo dejamos más en el aire. Y el título siempre debe contener un verbo.
porque da cuenta de una dinámica, de algo activo, ¿no? Y por tanto es mucho más revelador. A veces cuando le ponemos un título a un sueño, el título mismo ya nos revela algo muy significativo del sueño. Así que estas son las primeras cosas que podemos hacer con un sueño: compartirlo, escribirlo si no lo hemos hecho, quizás incluso antes, ¿no? Y ponerle un título. A partir de ahí podemos preguntarle muchas cosas. ¿Con qué tiene que ver con mi vida? Eh, ¿Tiene algo que ver con mi historia? ¿Tiene algo que ver con mi situación presente? ¿No? ¿Hay algo que podría ocurrir de lo que aquí aparece en el sueño? Es decir, hay muchas preguntas que podemos ir haciéndole, ¿no? Pero, por ejemplo, dibujarlo también permite, ¿no? Dividirlo en 3 partes. Por ejemplo, convertirlo en una historia: cómo empieza el sueño, cómo se inicia, cuál es el nudo del sueño y cuál es el final. Si es que tiene inicio o si es que tiene final, porque a veces no tiene inicio, a veces no tiene final, es un sueño incompleto, ¿no? Pero relatándolo como una historia digamos, encontrar, permitir que el sueño nos hable un poquito más. A lo mejor tú puedes añadir alguna cosa. Sí. Bueno, es que has nombrado muchos palos, ¿no?, de acercamiento. Quizá la pregunta más palanca para mí es ¿para qué ahora? Preguntarle al sueño ¿para qué ahora? ¿Para qué vienes ahora? Indica, digamos, la orientación de trabajo, ¿no? A Más nivel... preguntas, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, pasé María. Has acabado. No, a nivel de preguntas, esto, y a nivel de análisis, el título, y también prolongando un poco la orientación del título, encontrar secuencias, las secuencias, y titular las secuencias, así como tipificar los personajes. Es decir, si yo sueño con mi madre, pongamos la madre de Faustina, biológica, pero en el sueño, en lugar de llamarla o verla como mi madre, la tipifico como la madre en paro, pongamos, o la madre autoritaria, la tipifico, la saco de mi contexto biográfico y la pongo en un contexto de escenificación, como el título. Es en la misma línea de trabajo. Me va a permitir trabajar a un nivel de abstracción, de cierto distanciamiento de lo afectivo personal y de un cierto grado de abstracción que ya es una puerta a un nivel de análisis. Perdón, la tos. Gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Merced, que dice: una vez soñé que me comunicaba a través de telepatía con la familia muerta, en un paisaje idílico. Pensaba, pero qué descanso. No tengo que esforzarme para comunicarme, para que me entiendan. Todos nos comunicábamos así. Nunca he vuelto a tener un sueño como ese. La pregunta: ¿cómo puedo volver a un sueño así? No puedes volver a un sueño así. Los sueños no están sujetos a tu voluntad. Los sueños son un regalo de las profundidades internas, ¿no? Por tanto, hay que abrirse a la interioridad y permitir que las cosas vengan. En el contexto de los sueños lúcidos es posible dirigir un poco más los sueños. Un sueño lúcido es aquel sueño en el cual despertamos en el sueño, es decir, nos hacemos conscientes de que estamos soñando sin dejar de estar dormidos. Es un fenómeno excepcional, es un fenómeno maravilloso. Y ahí las personas con suficiente habilidad o entrenamiento o talento natural pueden dirigir el sueño, pueden movilizar los escenarios, pueden cambiar el contexto del sueño. Pero en general no es posible provocar el sueño tal cual uno desearía. Sí que es posible incubar sueños, sí que es posible a través de la intención, ¿no? A través del propósito consciente y despierto,
promover la posibilidad de que aparezcan sueños que tengan que ver con el motivo de la incubación. Si quiero resolver un problema, si quiero tomar una decisión, si quiero dar un paso en mi vida, ¿no? Puedo incubar un sueño. Hay procedimientos de incubación para generar un sueño que yo no controlo, por supuesto, y que la interioridad profunda va a ofrecerme, va a regalarme como posibilidad para tener más comprensión, más entendimiento o más orientación, ¿no? Y aquí encontraríamos en los sueños como una guía de vida, ¿no? Como para podernos orientar y guiar en nuestra vida. Pero no puedes volver al sueño tal cual por un acto de voluntad en sí mismo. Al menos yo pienso que no es posible tal cual en ese sentido, ¿no? Pero, pero es posible que en algún momento la vida te regale con algo parecido o similar. No se me ocurre nada más. Mm. Bueno, y hago una pregunta más. Es que van entrando nuevas consultas, nuevas preguntas, y ya queda un minuto, habíamos dicho las 3 personas, entonces los invito si quieren escribirnos y por ahí les podemos responder algo respecto a las nuevas preguntas que vayan surgiendo. La última pregunta, porque ya estamos sobre la hora, nos dice Noemí, y cuando sueñas que tú dominas el final del sueño, o sea que uno mismo dirige el sueño, ¿qué significa? Eh, ¿Quieres contestar, Justina? ¿Quieres comentar algo? Bueno, lo que me parecería que está anunciando es digamos, el despertar del sueño lúcido, ¿no? Hay experiencias y es relativamente usual también que nos damos cuenta de que estamos soñando y quizá en estados de sueño, digamos, entre el sueño y la vigilia donde nos volvemos a despertar, estamos medio dormidos pero medio despiertos, estamos soñando y al mismo tiempo nos despertamos como que en estados de sueño, ¿no? Un poquito inestable, podemos estar entrando y saliendo, lo que favorece digamos, tengamos esta experiencia de sueño en lucidez, ¿no? Sueño lúcido. Parecería simplemente un fenómeno de este tipo, lo cual no significa nada en especial. Es decir, también a lo mejor alrededor de los sueños hay una tendencia especulativa de búsqueda de significados, de interpretaciones, cuando simplemente son experiencias que nos brinda la digestión. La digestión integrada del ser, de nuestras experiencias, y a veces tienen un toque de lucidez o a veces tienen más de esto o más de aquello, pero tiene ningún significado específico más allá del que tú le puedas dar. ¿Qué significa para ti estar despertándote al final del sueño, entrando y saliendo y sintiendo que puedes escribir quizá tu historia, quizá puedes escribir el sueño? Entonces, a partir de ahí, del significado que tú le des, es donde tiene sentido pensar en algún tipo de interpretación para que te sirva a ti crecer, ¿no? Pero en sí, como experiencia, entiendo yo, no tiene ningún sentido o significado marcado ya a priori. Hay algunas preguntas, a lo mejor puedo dar una respuesta así un poquito porque me parece que las dos últimas pueden conectarse. La anterior es un poco más compleja, hace referencia a la toma de ansiolíticos. Claro, cuando hay ciertas medicaciones tienden a inhibir o a dificultar un poco más el recuerdo de los sueños, pero a veces ansiolíticos o tranquilizantes cuando una persona está muy agitada, muy inquieta, el hecho de que la situación pueda bajar, pueda calmarse, puede hacer que la persona esté más en contacto con su mundo onírico, ¿no? Y ese mundo onírico puede estar revelando situaciones que pueden no ser muy agradables para la persona, ¿no? Entonces no se trataría de luchar contra esos sueños, sino buscar un contexto que permita abordarlos para trabajar con sus contenidos y lo que están revelando, ¿no? Las otras dos preguntas tenían que ver con la meditación y con la terapia. Cuando trabajamos en cualquiera de ambos contextos, estamos profundizando en nosotros mismos, estamos haciéndonos más receptivos a nuestra interioridad y por tanto es muy común, ¿no?, que en tanto estamos abriendo nuestra conciencia, la capacidad de recordar sueños se acentúe, ¿no? En los retiros meditativos es muy frecuente, justo porque uno está cultivando la conciencia, ¿no?,
que uno se haga más receptivo a la vida onírica y por tanto recuerde más sueños. Y en los procesos terapéuticos, por supuesto, también, ¿no? Y el hecho de poder trabajar con sueños permite que se abra la interioridad y puedan emerger nuevos sueños que continúen la elaboración de los anteriores y del trabajo terapéutico. Ujú. Bueno, nos vamos con muchos recursos, muchos ejercicios. Muchas gracias, Octavio, muchas gracias, Faustina, muchas gracias a cada una y cada uno que participó. Los invitamos si les quedan dudas o lo que sea, yo ahora les comparto en el chat los datos de contacto. No sé si quieren decir algo más para cerrar, ya estamos en hora. ¿Quieres añadir algo, Faustina? No, encantada de compartir, de aprender, de seguir en esto de los sueños con todo el amor, ¿eh? Pues encantado también de compartir el viaje que hemos hecho juntos, casi toda esta tarde, ¿verdad? Mm. Así que, pues, hasta la próxima vez y gracias, Mariela, por presentarnos. Sí, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias por la oportunidad, de CERCLA y a todo el equipo. Gracias a todos. Siguen llegando mensajes, muchas gracias, súper interesante, muchas gracias. Podemos tener los contactos de los terapeutas. Si quieren anotarlos o si quieren, yo les dejé los datos de contacto donde pueden contactarme directamente y los pasamos. Voy a poner mi web. Eso, o si quieres, Octavio, ponerlo ahora, así ya lo pueden ver, o tomar de ahí. A mí me podéis buscar por Octavio García, psicología, psicólogo, psicoterapia y podéis entrar en mi web y lo que sea necesario. Ahí está. Pues ahora sí, muchísimas gracias y buena noche para todos y todas. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Adiós.